Biologando. Acompáñenos a dialogar con los profesionales que estudian y defienden la biodiversidad en sus diversas formas y expresiones. Este programa es auspiciado por la Agencia de Prensa Ambiental, Inforegión y el Colegio de Biólogos del Perú. Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al programa Biologando. El día de hoy tenemos como invitado al biólogo José Álvarez Alonso. Él tiene un posgrado en el Instituto Smithsoniano de la Universidad Estatal de Luisiana y especializado en conservación, manejo comunal y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica, con énfasis en fauna silvestre y ornitología. También él es actualmente director general de diversidad biológica en el Ministerio del Ambiente y en el 2005 recibió la medalla de la ciudad de Iquitos al mérito científico y en 2014 un honoris causa en la Universidad Nacional de Trujillo. Es un profesor invitado en diversas universidades, por ejemplo, en la Maestría de Altos Estudios Amazónicos de la Católica, de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Universidad Internacional de Andalucía, entre otros. Bien, entonces empezamos la conversación con nuestro colega y amigo José Álvarez. Bienvenido, José. Muy buenas tardes, Sandro. Es un gusto conversar contigo y saludar a todos los oyentes, especialmente a los biólogos. Gracias, José. La pregunta va por el lado de, estando ahora tú como director, digamos, de esta parte del ministerio, ¿cuál es tu mirada de la biodiversidad que hoy tenemos en el Perú? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo la están viendo ustedes? Bueno, con preocupación, pero también con optimismo. Preocupación porque obviamente las amenazas continúan, la degradación de ecosistemas, pérdida de bosques amazónicos, por muchas causas, saben que perdemos 155.000 hectáreas en promedio cada año, sigue la contaminación muy fuerte en cuerpos de agua, se siguen degradando ecosistemas clave, por ejemplo, bosques secos. Tenemos en los últimos años una gravísima situación con la mortandad del algarrobo. Son bosques que tienen altísimo mismo, como sabemos, de aves y de plantas y de otros animales. Entonces, hay amenazas que realmente nos preocupan, pero también hay mucha esperanza y mucha expectativa porque ha avanzado significativamente la conservación, especialmente por iniciativas locales en los últimos años. La cobertura de áreas protegidas, ya sabemos que al menos en el ámbito terrestre ya cumplimos la meta Aichi de superar el 17% del territorio. En el ámbito marino estamos todavía un poco jalados, no llegamos al 10% que es la meta, pero hay buenas perspectivas de crear a corto plazo al menos 2 áreas protegidas, la tropical, el mar de Grau, y el mar tropical, y la del dorsal de Nazca frente a las costas del sur de Perú. Están en Entonces, estudio, entiendo, ¿no? Todavía no hay un expediente completo, entiendo, ¿no? sí, está el expediente casi culminado. Ambas Ah, están casi culminados los expedientes y están en la última fase de consultas, etcétera, aportes de sectores, etcétera. Sabemos que es delicada la creación de un área protegida, cada vez se piden más opiniones favorables de actores y eso demora. Lo que antes se sacaba a veces con un simple decreto supremo, ahora es un proceso bastante largo. además, eso Entonces, ha avanzado. lo aprueba el Consejo de Ministros después de que el Así ministerio es. culmina, ¿cierto? Ok. Así es, tiene que ser con el voto favorable de todos los ministros. Eso obviamente es un reto importante. Pero también hay muchas iniciativas locales de conservación que no necesariamente son áreas protegidas. Por ejemplo, hay muchas figuras de conservación local en terrenos titulados por parte tanto de comunidades campesinas, algunas indígenas y propietarios de predios. Hay iniciativas de concesiones de conservación, concesiones para ecoturismo, concesiones para manejo de recursos naturales, de recursos no maderables, etc. Hay un montón de figuras que están avanzando, cubriendo espacios naturales y dándoles una u otra figura de conservación, con lo cual las perspectivas mejoran en ese aspecto año a año, en cobertura del territorio. Y también cada vez más las comunidades locales han cobrado conciencia muy fuerte de la urgencia de proteger sus espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos comunidades campesinas e indígenas cada vez más comprometidas en recuperar sus bosques, en manejarlos, en proteger sus fuentes de agua.
Estos son muy buenas noticias para la biodiversidad en el Perú también. Claro, claro, por supuesto, me parece excelente. Ahora, entiendo de que el Perú tiene su propia estrategia nacional sobre el manejo de la biodiversidad, ¿verdad? Creo que, si mal recuerdo, el año pasado creo que se aprobó. ¿Cuál es la situación de esa estrategia? ¿Ya se implementa o todavía estamos en la fase Sí, pre? bueno, tenemos la estrategia aprobada desde el 2015. Nos toca renovarla justamente el plan de acción el 2000, este año. Prácticamente estamos en el proceso de aprobación de la renovación del plan de acción. Y este año estaba previsto, como saben, las nuevas metas de la diversidad biológica a nivel global en la nueva COP que se iba a realizar en Kunming, en China. Se ha aplazado por el tema de la pandemia. Entonces, estamos en proceso de actualización de nuestras metas de la estrategia de diversidad biológica en el marco del plan de acción, que es un componente en la forma ejecutiva de la estrategia. Lo que te puedo decir es, en la evaluación que hemos hecho, estamos aprobados, pero con un aprobado con un 11, ¿no? En cumplimiento de las metas que nos habíamos propuesto hace 5 años. Es decir, Ajá. hemos avanzado en algunos temas más que en otros. Por ejemplo, en algunas cosas hemos superado la meta, por decir, en planes de conservación de especies. En otras estábamos un poquito jaladitos, pero ha habido un avance moderado, pero optimista en el cumplimiento de las metas que nos habíamos puesto. Y en estas nuevas metas del plan de acción, para los próximos 5 años, somos un poquito más realistas, con el pie en el suelo, y estamos tratando de poner metas no tan ambiciosas, porque esas metas que nos habíamos puesto, a veces los biólogos somos un poco soñadores, como sabes, y había muchos biólogos en los grupos de trabajo, de la academia, de las ONGs. Entonces, Claro. sí hemos sido ambiciosos a la hora de proponernos algunas metas que no hemos podido cumplir. Bueno, pero es mejor proponérselas, ¿no? Y eso nos obliga a esforzarnos un poco más, ¿no? Porque a veces cuando somos demasiados, nos quedamos cortos, ya hasta ahí nomás. Y además por la tremenda situación en la que vive la biodiversidad frente a la coyuntura del cambio climático, que mirando las cifras que están produciéndose últimamente es bastante preocupante, ¿no? La reducción de la biodiversidad en varios lugares y de varias especies, ¿cierto? Absolutamente. Esa es una de las grandes amenazas. Todavía no se ha traducido en Perú en las grandes eh, amenazas de otros países, como por ejemplo los incendios en la Amazonía este y sur, que en el Perú solo tuvieron un impacto relativamente menor, o en Australia, que sabemos lo que ha ocurrido, o mortandad de los arrecifes de coral en la Gran Barrera y otros arrecifes, pero sí ya estamos notando impactos. En donde se ha evaluado y se ha podido monitorear, se sabe que ya hay una presión muy fuerte. Por ejemplo, pueden haber sido este cambio climático causa de algunas de las amenazas que he comentado antes. Por ejemplo, la mortandad de los algarrobos es muy posible que sea un efecto sinérgico de una plaga que aparentemente podría ser un virus, transmitido por una serie de insectos plaga, favorecido por el estrés hídrico provocado por el cambio climático, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien, se está investigando el tema, pero sabemos que el cambio climático está en la raíz de probablemente declives de ciertas poblaciones de especies. Puedo citar en algunas que se conocen, por ejemplo. En la selva baja, donde se ha monitoreado la fauna silvestre en zonas inundables, como es en la Reserva Pacaya Samiria por el grupo de Fundamazonía, se ha podido comprobar que en los años de grandes inundaciones que se produjeron en torno en la década pasada, hubo una reducción de las poblaciones de animales grandes, terrestres, de hasta el 90%, que murieron de hambre o ahogados, Claro. en esa lo que se llama la depresión Ucamara. Fíjense que los investigadores calculaban que habían muerto 2 millones de animales grandes, mayores del tamaño de un achuni, que es como un gato un poco mayor. Entonces, eso nos da una idea del tremendo impacto, porque estos animales no solo cumplen una función ecológica importantísima en el ecosistema, como dispersores de semillas, controladores de vegetación, polinizadores, en algunos casos, o cumpliendo un rol de controladores de ciertos otros animales. Por decir, la guangana es predador, no solo come plantas, sino que Claro. come serpientes, come roedores, que a su vez son parte, etc. Entonces, cuando tú sacas de un componente
un elemento tan importante se produce un desequilibrio ecológico clarísimo. Y son también una fuente importantísima para las poblaciones locales. Ahorita la gente ya no come casi carne de monte en la reserva Pacaya Samiria y en el Bajo Marañón, Bajo Cayali, en el Amazonas, por estas inundaciones que han diezmado a la fauna silvestre. Se van al pescado, pero el pescado ya ha sufrido también tremendos impactos de reducción de sus poblaciones, en ese caso por las sequías extremas. Entonces vemos cómo un ecosistema tan complejo y rico en biodiversidad como la Amazonía inundable ha sufrido un estrés tremendo por el cambio climático, tanto por sequías extremas como por inundaciones extremas, ¿no? Ahora, si a eso le sumas la tasa que hasta ahora no podemos bajar de deforestación en nuestra Amazonía, que sigue siendo fuerte, obviamente hay otros ecosistemas que están sufriendo esta situación, ¿no? Muchos inclusive, yo recuerdo que la gente a veces dice, ah, son los taladores ilegales, pero la mayoría es agricultura migratoria, o sea, que son los que principalmente deforestan y que lamentablemente, no tu sector, pero otros sectores no están manejando suficientemente ese problema, ¿no? Para evitar y reducir la deforestación, ¿no? Mira, sí, efectivamente, como dices, en los últimos años ya el problema de la deforestación no es grandes concesiones para monocultivos, como fueron hace Claro. 15 o 10 años, sino pequeñas unidades, menores de 5 hectáreas, según toda la investigación que se hace, monitoreo de la deforestación. Y eso es para cultivos comerciales principalmente, como café, cacao y en menor medida palma y papaya. Entonces, es bien difícil controlar esa deforestación, Sí, porque es pues, una deforestación que está vinculada con problemática social que todos conocemos, de pobreza exactamente. extrema, etc. Pero es cierto que a veces políticas públicas, que a veces pueden venir desde una municipalidad distrital, que por ganar unos votos construye una carretera para acceder a un bosque, ¿no? Y para promover la ocupación ilegal de ese bosque. Esto ocurre en todo el Perú. Entonces es cierto que a veces hay sectores, hay autoridades que en vez de contribuir con la meta nacional, el compromiso nacional de controlar deforestación y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, lo exacerban por intereses políticos o por negligencia. Eso es un problema muy conocido, ¿no? Quizás ahí nos está faltando quizás un mayor énfasis para trabajar con estas autoridades locales y regionales que muchas veces tienen en su mano decisiones de este tipo, ¿no? Claro, siempre el tema de la política va a tener ahí un componente pernicioso, ¿no? Que abre estas posibilidades, pero creo que hay que echar mano de eso porque ustedes pueden tener una muy buena estrategia, una muy buena propuesta, pero si abajo las otras autoridades no te acompañan en ese proceso, es difícil seguir avanzando, ¿verdad? Así es. Mira, se están proponiendo una serie de medidas. El Ministerio del Ambiente ya hace casi un año, junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que como tú mencionabas es un sector que a veces con sus planes viales no muy bien diseñados ha promovido deforestación, con el Ministerio de Energía y Minas y con DeVida, que también con su plan de sustitución de cultivos a veces no ha sido precisamente muy amigable con el bosque, se han lanzado los 4 ejes contra la deforestación. Entonces se está tratando de trabajar con esos sectores que tenían un rol, diríamos, y que podrían ayudar a solucionar al menos en parte ese problema. Lo que mencionas de autoridades locales es cierto y también se ha estado trabajando preliminarmente algunas ideas, como por ejemplo que incluyan para las municipalidades incentivos económicos por parte del MEF, que ya tienen, por ejemplo, para el tema de la basura. Para el tema de la basura, ya hay unos incentivos de aquellas municipalidades que cumplen con sus metas de residuos sólidos, pues reciben un incentivo económico. Si lo mismo consiguiésemos, están trabajando el Ministerio en eso, para el tema de reducción de la pérdida de cobertura vegetal o deforestación, ahí sí podríamos tener una herramienta como la tuvo Brasil, que logró hace 10 o 15 años, como todos sabemos, una disminución dramática de la pérdida de bosques con incentivos a municipalidades, en ese caso vinculado con créditos agrícolas, ¿no? Uh Entonces, -huh. le daban más créditos agrícolas, que en ese caso estaban vehiculados por la legislación de Brasil, a través de municipalidades, aquellas que ayudaban a reducir deforestación. Y fue un impacto tremendo, positivo. Entonces, después un poco se perdió ese énfasis con el cambio de gobierno, como ustedes saben, ya Hasta se ahorita. ha recuperado la tasa casi, se ha superado. Pero sí se demuestra que cuando hay voluntad, ideas e incentivos, sí se puede
avanzar en esa meta de reducir la pérdida de bosques. No, es claro eso, ¿no? Yo creo que la gente ante las sanciones, inclusive las sanciones son letra muerta, están ahí los reglamentos, las normas, la gente... No, yo creo que el incentivo quizás es un buen instrumento, en varios lugares ha funcionado bastante bien, y permite que la gente efectivamente a partir de eso se apunte, ¿no? Porque casi siempre pensamos que la mejor estrategia es el látigo, y no siempre es el látigo, en realidad hay veces es darle las posibilidades de desarrollo, porque además hay gente que necesita, mucha gente que necesita realmente luchar contra su propia pobreza, su situación económica, entonces no es prohibirles que hagan agricultura, es más bien darle las condiciones para que la hagan en el lugar que corresponde, con todas las posibilidades para que eso pueda funcionar. A mí me parece fundamental. Ahora, José, hay un tema que entre los biólogos venimos conversando hace bastante tiempo. Cuando tú conversas con los biólogos que están dedicados a la taxonomía, o sea, nuestros biólogos que miran a las especies, las estudian, las investigan, las describen y hacen todo lo correspondiente, ellos sienten que el esfuerzo hay veces como que se pierde. Entonces hay alguien que hace un estudio de impacto ambiental para levantar información y resulta que tiene que ir a buscarse información por todos lados, por todos los museos de historia natural, lo que puede haber en el Google, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que la información no está adecuadamente centralizada de nuestra biodiversidad. Eh, y además de esa información, que es uno de los problemas, es que sentimos como que no hay una institucionalidad que logre centralizar esta información, que logre articular a todos los actores que trabajan en biodiversidad, desde las universidades, ONGs, etcétera, etcétera. O sea, siento de que, y muchos sentimos que esa institucionalidad no es suficiente. Yo creo que ese es un buen trabajo en la dirección, pero vas a llegar hasta donde puedes hacerlo, porque tienes ciertos límites. Pero, por ejemplo, Horacio Ceballos en el Congreso hablaba de la necesidad, por ejemplo, de crear un Instituto Nacional de la Biodiversidad, que tenga esa capacidad, digamos, de centralizar, coordinar, promover, ¿no? Es decir, lo están pensando en el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo ves esa parte de la institucionalidad y este tipo de manejo de la información? Mira, sobre el tema de manejo de información, es una tarea que estamos impulsando desde hace años, con poco éxito, y te explico brevísimamente por qué. Desde que yo ingresé incluso a la Dirección de Diversidad Biológica en 2012, estamos impulsando en la plataforma, en ese momento le llamábamos la plataforma de intercambio de información sobre diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Hemos hecho una serie de talleres, hemos traído expertos de Colombia, de Costa Rica, de México. Hemos tratado de inducir y conseguir que instituciones académicas, algunas se sumaron muy voluntariosamente, el IAP, por ejemplo, que ya había impulsado años atrás la plataforma de intercambio de información sobre la Amazonía, el CIA Amazonía, que hasta ahora funciona, pero con relativamente pocos socios. Se sumaron ahí el Museo de Historia Natural y algunas otras instituciones muy voluntariosas, con biólogos como Betty Millán, siempre muy entusiasta, etc. Entonces, Betty, claro. Pero el problema aquí que encontramos, Sandro, y tengo que hacer un llamado de atención a mis colegas biólogos, es el recelo que hay en la comunidad de biólogos del Perú, y parece que del mundo, de compartir información. Todo el mundo tiene miedo a que le roben, cuáles eran los mecanismos para garantizar los derechos de autor, etc. Entonces, en esas diatribas, discusiones eternas, nos hemos pasado mucho tiempo y seguimos en la tarea. Ahora estamos tratando de hacerlo en el marco del SINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental. Se está haciendo con nuevas herramientas vinculadas con instituciones internacionales para garantizar de que la información, como tú dices, trabaje para beneficio de la población y de la sociedad. Porque es cierto, la mayor parte de la información que se ha levantado está bajo llave. No está siendo utilizada. Es un esfuerzo enorme que se ha hecho a través de distintos proyectos, inversiones público-privado, pero no está siendo compartida, no está siendo utilizada de forma correcta para la toma de decisiones, para desarrollar nuevas investigaciones como base, línea de base, etcétera, para el monitoreo, para tomar decisiones, por ejemplo, el tema de cambio climático. Entonces, seguimos en la tarea. Ahorita hay un nuevo impulso en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental
y pronto probablemente estaremos convocando de nuevo a las instituciones académicas para ver cómo retomamos este tema del intercambio de información a través de las herramientas modernas que garanticen, por una parte, los derechos de autor, y etcétera, y los créditos, y la privacidad de aquellos datos que no pueden ser compartidos, ¿no? De acuerdo. Ok. Respecto a lo que preguntabas y la Sí. propuesta de Horacio Ceballos del Instituto Nacional, mira, lo hemos pensado varias veces, ¿ah? Nosotros somos unos envidiosos, diríamos, modestos de los institutos que tienen México con el CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, cuyo presidente, hasta donde tengo entendido, es el presidente de la República. Ahí vemos el nivel que le dan en México. Entonces, tiene una llegada a la tomadura de decisión impresionante. Yo he visitado instituciones vinculadas con el CONABIO en México y me quito el sombrero. Allí tienen no solo un instituto, creo que deben tener 10 vinculados con la diversidad biológica. Sí. Colombia, bueno, Costa Rica es también es un modelo mundial, ¿no? El INVIO de Costa Rica. Nosotros tenemos dividido nuestros institutos de investigación en diversidad biológica con el IAP en la selva, con el INAIGEN en el Ande, con el Instituto del Mar del Perú en el mar. Entonces está como un poquito perdido y nos quedan partes del territorio que no tienen padrino. Por ejemplo, la costa del Perú no tiene, o las estribaciones que no son Altos Andes. Entonces, ahí sí tenemos una debilidad con la división de nuestras fuerzas y no una institución nacional unificada. Yo no tengo ahorita idea de que alguien esté planteando en forma seria unificar estas instituciones, pero quizás eso sería una solución a futuro, de tener un solo instituto con distintos brazos, ¿no? Así es. Bueno, yo la verdad, trabajando en el Congreso con Horacio, considerábamos que sí era muy, muy importante. Es más, conversamos con alguna persona, en algún momento lo conversamos contigo, pero ahora en esta ocasión voy a proponerle al Colegio de Biólogos del Perú para que se convierta en un impulsor, ¿no? Junto con ustedes y otras instituciones, y empecemos a conversarlo ya en serio, ¿no? Y que como producto de eso, digamos, ojalá este ejecutivo, no dejarlo para el próximo, pero de repente este ejecutivo en algún momento pueda tomar una decisión de avanzar en serio, porque la verdad, el tema de la biodiversidad, en la forma como está tan dispersa, con muchas manos, o sea, todos, absolutamente a todos conozco de los que están trabajando en biodiversidad en estas instituciones, gente muy voluntariosa, con muchas ganas, pero cuando trabajas de esta manera es bien difícil. Por eso digo, no hay que inventar la pólvora, además, ¿no? La vez pasada conversaba con alguien que me mostraba, por ejemplo, cómo en Australia tienes un mapa en el internet donde tú haces un clic y puedes ubicar las especies, ¿no? Y su denominación, o sea, ya hay un trabajo sistematizado de la biodiversidad. Y además, porque eso permitiría que todos los que hacen ahora estudios de impacto ambiental no tienen que inventarte mucho, porque hay estudios de estudios, sabemos, ¿no? Y entonces, y además hay gente que sí hace un buen trabajo, pero se pierde la información. Entonces, como no hay una sola autoridad, entonces tenemos un problema. Pero bueno, es una de las cosas que voy a molestarte, ya que estás ahí en la dirección, y voy a tratar de convencer al colegio para que puedan apoyar una iniciativa de este tipo, ¿no? Que creo que puede ayudar bastante, ¿no? Mira, todo lo que sea para apoyar el posicionamiento, la revaloración y conservación de nuestra diversidad biológica es bienvenido. Nosotros somos uno de los, dicen, los más optimistas peruanos, entre los que me cuento, entre los 3 o 4 países más biodiversos del mundo. Claro. Somos de los 17 megadiversos, pero estamos entre los primeritos, en las semifinales casi. Y esta diversidad biológica podría ser el gran motor del desarrollo en el siglo XXI, en la segunda mitad, si creamos las condiciones. Hay de estos analistas, especialistas mundiales como Jeremy Rifkin, por ejemplo, que hablan de que el futuro es la bioeconomía. Y nosotros entramos en el siglo XXI como una potencia, no como tercerones, como hemos entrado en la tercera revolución industrial, o en la que estamos ahora, que es la revolución cibernética. Estamos dependientes de lo que nos quieran brindar los mercados internacionales. El futuro es de la biodiversidad. Los bionegocios, los econegocios son el futuro, porque el tema de los minerales, el tema de las grandes industrias pesadas, ya sabemos que va a pasar a la historia pronto. Entonces, se están desarrollando nuevas tecnologías que ni sospechamos, la Internet de las cosas se nos viene,
Y ahí podemos entrar si creamos las condiciones. Y ahí los biólogos deberían ser los que lleven la voz cantante. Nosotros Efectivamente. he escuchado, por ejemplo, a varios colegas de distintos colegios provinciales o departamentales que se quejan de la escasa relevancia que tienen los biólogos en los concursos públicos, a veces ni incluyen como profesión, porque quizás no hemos sabido vender nuestro pan. Hay que saber vender nuestro pan, de que nosotros no somos ratones de laboratorio como algunos nos consideran detrás de un microscopio, sino que somos los que podríamos ayudar a crear un Perú más próspero, un Perú más inclusivo para esos 2.2 millones de familias que viven todavía en la zona rural y que nos dan de comer, por cierto, en esta pandemia. Ese poder lo tenemos que saber vender y crear las condiciones para que el Estado invierta, porque ese capital natural que tenemos gigantesco no está contribuyendo de forma decisiva al desarrollo nacional como pudiera. Es como si tuviésemos unas joyas maravillosas metidas en un cajón diciendo somos ricos en joyas, pero nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Cuando podríamos colocar estos productos y servicios de la biodiversidad en mercados globales y por supuesto en mercado nacional y crear riqueza si supiésemos invertir en esto. Y en eso los biólogos yo creo que tenemos un rol importantísimo, ¿no? Claro, además están en un cofre que otros de vez en cuando se sacan gran parte de esa biodiversidad y la vamos perdiendo. Y de Ahora, forma no muy legítima. ahora para ir ya terminando, la gente se empieza a preguntar dos cosas. Uno, estamos todos en cuarentena y de pronto aparecen las aves, aparecen los delfines, aparecen varios mamíferos, no solamente en el Perú, en varios lugares del planeta. Es como que la fauna silvestre regresó, digamos, a lugares donde normalmente no se le veía. ¿Qué está pasando con ellos? Esa es una primera pregunta. Pero la segunda es, todo el mundo ahora le echa la culpa a los murciélagos, ¿no? Y los murciélagos ahora son los culpables de todo, y creo que hay una mala información respecto a cuál ha sido el origen de eso. Todavía se está discutiendo, pero ese es otro elemento que pone en cuestión a una especie que es vital, es importante en los ecosistemas por las cosas que hace, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu opinión en estos dos aspectos? Empiezo por el segundo. Es Okay. cierto que se le está atribuyendo, y parece que hay bastantes evidencias, el murciélago vinculado con el pangolín. Parece que el virus mutó de uno a otro, migró de uno a otro y de ahí el ser humano. Lo cierto es que el ser humano ha vivido en contacto con la naturaleza por 400.000 años o más, se dice, y nunca se habían producido este tipo de pandemias, salvo, bueno, las que conocemos, que por otros motivos, probablemente la peste negra, bueno, vino por la rata, y la gripe europea no se ha sabido, la que llaman gripe española, que haya tenido que ver con la fauna silvestre. En este caso, lo que han identificado muchos expertos es que la causa de esta transmisión de un virus animal ha sido las condiciones tremendas en que estaban en esos mercados asiáticos, en concreto en Wuhan, en que mezclaban en condiciones de insalubridad tremenda distintas especies silvestres en cautividad listas para ser consumidas por el ser humano. Estas son condiciones no naturales. En condiciones naturales, probablemente si hubiese habido en la historia, probablemente ha habido alguna transmisión de un virus de un animal que comió un indígena en una isla del Pacífico, que comen con frecuencia murciélagos, o que comen fauna silvestre en África, para el caso del ébola, o que comen un mono en la Amazonía, no pasa de ahí la infección. El problema es cuando tú llevas eso a ciudades, a centros urbanos, conectados con el mundo. Y eso es lo que ha provocado esta situación tremenda de dispersión inmediata del virus por todo el planeta. En condiciones naturales eso no se hubiese producido. Entonces, el problema no es el consumo por las comunidades indígenas de la fauna silvestre. El problema es el consumo desde las ciudades de esa fauna silvestre Y las y la condiciones en las que alteración de los se consume. ecosistemas. Así es, ok. Así es. Respecto al otro tema, bueno, a todo el mundo ha maravillado ver de nuevo la fauna. Esto probablemente no pueda, obviamente, continuarse una vez que acabe la pandemia, pero es una llamada de atención de que estábamos ahuyentando de espacios que estaban ocupados antes por fauna silvestre y que de repente sí sería deseable un retorno parcial al menos de esa fauna más cerca de los humanos, porque esa es parte de nuestra evolución. Nosotros no hemos evolucionado en un cuarto de una ciudad, en un barrio superpoblado,
sin un árbol al lado, sin una gaviota o sin un venadito. Hemos evolucionado en ambientes naturales. Y estas condiciones de urbanos con menos de 3 metros de área verde por persona que tenemos en Lima, cuando la OMS recomienda mínimo 8 o 9 metros, no son condiciones naturales. Estamos sufriendo lo que se llama el síndrome de déficit de naturaleza. Nosotros estamos en unas condiciones que no favorecen el equilibrio emocional, físico, psíquico de las personas. Y eso es también una causa sinérgica de tantas distorsiones en nuestra sociedad, comportamientos antisociales, agresividad, depresión, etcétera, y tantos males, ¿no? Entonces, este retorno temporal, aunque sea de la fauna a nuestras ciudades, que hoy me mandaron, por ejemplo, de una ciudad española un video de un ciervo corriendo por medio de la ciudad. Bueno, ya son escenas casi comunes en todo el mundo, ¿no? Deben llamarnos la atención de que sí podemos convivir mejor con el entorno natural, Claro que incrementar nuestras áreas verdes, nuestros espacios naturales. Yo en ese sentido envidio también, envidia sana, a los países nórdicos que consiguen vivir en medio de la naturaleza. Y tú ves a veces un animal como un alce entre las casas, ¿no? O los gansos que se posan en los jardines, etcétera, en Estados Unidos o en Canadá, y la gente los respeta. Eso podría ser el futuro de nuestras ciudades si consiguiésemos que, por ejemplo, la Lima, que va a seguir creciendo, no debería crecer de forma inorgánica, ni Trujillo, ni Lambayeque, ni Arequipa o Piura, etcétera, sino dejando hermosos espacios para la recreación, para el disfrute de las personas, creando más áreas protegidas en las zonas, por ejemplo, limítrofes a las ciudades. Tenemos ya en Lima por fin una gran área protegida, el área de conservación regional Lomas de Lima, ¿no? Esperemos que la respeten, que esos traficantes de tierra respeten al menos ese último pulmón que queda a la ciudad de Lima. Entonces, esta cuarentena yo creo que ha sido un revulsivo para muchas personas de darse cuenta de que la naturaleza estaba ahí, de que la necesitamos y de que debemos tomar medidas para reconectarnos con ella. Nosotros estamos trabajando justo esta tarde, hemos estado trabajando en la mañana, perdón, con el equipo de la diversidad biológica y de otra dirección para una especie de propuesta de revinculación con la naturaleza que vamos a preparar desde el Ministerio del Ambiente para lanzarlo en el Perú, aprovechando que esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, yo creo, a todos los peruanos, ¿no? No solo sobre esto, sino también sobre nuestros modos de vida, nuestras prácticas de consumo, etcétera, que yo creo que podrían ayudarnos a tener una sociedad mucho más sostenible y más amigable con la naturaleza en el futuro. Qué bueno, José, me alegro mucho que estén ustedes mirando el tema, porque sí, creo que todos ahora estamos entendiendo mejor el gran valor que tiene la naturaleza, porque creo que mucha gente desde sus ventanas, algunos desde sus puertas, admiran nuevamente, recién comienzan a admirar la dimensión de la naturaleza, como seguramente antes no lo han podido hacer debido al ajetreo diario en el que uno andaba. Y eso es bueno, pero nos plantea un reto entonces, nos plantea un reto a toda la ciudadanía a buscar las mejores estrategias para mantener algo de esto que ha sucedido, nos plantea un reto a los biólogos y a los que están, digamos, tomando decisiones a plantear también estrategias y medidas que puedan ayudar al mismo y tomar decisiones, y le corresponde a los políticos ser coherentes pues con lo que están diciendo ahora, tomar decisiones en ese respecto. Algunos creemos que la normalidad que conocíamos no va a volver, tiene que haber otra normalidad, y esa normalidad tiene como un elemento central la naturaleza. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Y bueno, con esto simplemente dejarte para que puedas darnos algún mensaje a nuestros colegas y a todas las personas que nos ven en este programa. Sí, me encantaría que todos formásemos parte de un retorno a un Perú mucho más amigable. Queremos que ese sea nuestro lema. Ya hay una cadena de televisión que está lanzando el lema "Volvamos a un Perú mejor", pero no solo mejor en términos de nuestras relaciones como peruanos, como navegantes en un mismo barco. Si este barco se hunde, nos hundimos todos, Así es. no como habitantes de un privilegiado territorio que nos dio la naturaleza. Algunos decimos que nos lo dio Dios, otros la Pachamama, y que hemos estado maltratando en las últimas décadas y últimos siglos, y que podemos cuidar mucho mejor, cambiar nuestras formas de tratarnos unos a otros, pero también a nuestro entorno,
y hacernos mucho más inclusivos, tolerantes, sostenibles, con hábitos de consumo. Probablemente muchas de las cosas que consideramos esenciales nos hemos dado cuenta que no lo eran tanto, que mucha de la basura que formamos, muchos de los vehículos que utilizamos a lo mejor no lo necesitamos tanto. Vemos a la gente cómo va al supermercado arrastrando su carrito. Antes probablemente muchas de esas personas iban 3 cuadras con su carro, cuando perfectamente, qué sano es irse 3, 10 cuadras caminando, disfrutando de un ambiente sin contaminar y haciendo ejercicio al mismo tiempo. Llenamos los gimnasios, pero vaciamos las calles. Las veredas en Lima casi están vacías en muchas zonas, todas las calles llenas de carros, pero las veredas vacías, casi nadie camina. ¿Cuántas cosas podríamos cambiar para mejorar nuestro entorno y mejorar nuestro trato con la naturaleza, si lo quisiésemos, ¿no? Muchas gracias, José. Para nosotros ha sido muy valioso contar contigo en el programa. Seguramente con otros temas volveremos a conversar contigo. Los mejores éxitos en tu gestión. Y a todos ustedes, amigos, les decimos que José Álvarez y yo nos quedamos en casa. Hasta la próxima.